Estamos de vuelta a Par en el Mundo con Facundo Verdún, que es nuestro corresponsal en el Mundial, porque estamos acá re por afuera, estamos, Brian, no sabemos nada, no vimos la apertura. Es un poco, le vamos a pedir disculpas por ser el corresponsal no enviado. Claro, o sea, bueno, pero la verdad Facu es nuestros ojos ahí, sí, ¿no? Es nuestro... Sos el espíritu mundialista que no tenemos en Para en el Mundo, que tenemos gracias a vos, en realidad. Pero tenemos gracias a vos. ¿Cómo estás, Facu? Entusiasmado, bien, bien. Sí, como siempre, yo, alegría mundialista. ¿Te subiste a la Bielsaneta o no te subiste? Me subí a la Bielsaneta hace días. Está perfecto. Pero nada, gracias al esfuerzo de producción, pudimos estar ahí en la inauguración. Muy bien, todo. Muy bien. Sí, la vimos en vivo. Desde el territorio uruguayo, pero la vimos. Pero se vio. Se vio muy bien, buen desempeño. ¿Qué nos puedes decir de esa presentación? ¿Estuvo buena? Buena performance. No, hablando en serio, ¿te pareció buena? Estuvo buena. Yo todavía recuerdo cuando Diana Ross quiso patear al arco en el Mundial 94 en la inauguración y le pegó afuera. Estaba planificado que el arco se rompiera. Sí, se rompió igual. Y se rompió igual. Está perfecto. No, genial. Lo vi el otro día. Siempre show. ¿Y cómo estuvo, Facu, entonces? Estuvo lindo. La verdad que fue muy musical, muy cultural, muy identitario. Tienen ahora el mismo formato que todas las inauguraciones de Juegos Olímpicos también, como mucho mosaico visto desde arriba y movimientos y formas. Una bienvenida también muy mexicana, muchos artistas latinoamericanos en realidad, pero también mexicanos. Estuvo Maná tocando un poquito. Eran como 10 segundos, 15 segundos de cada artista. Mira. Sí, hubo de todo. Picoteado. Sí, no te podías aburrir. Los Ángeles Azules, Shakira, Belinda, de todo. Hubo de todo. J Balvin también. Y bueno, lo que a mí me faltó fue el componente político, ¿no? Como Sheinbaum había dicho que no iba a estar y cumplió con su promesa. No fue. Y no fue. Para mí es un amague ahí para evitarse ahí la silbatina, como hemos hablado la otra vuelta. Claro. Pero bueno, nada. Mantuvo ahí. En realidad ella prometió que iba a ir a un fanfest de FIFA, el Zócalo. Y fue. No hubo fotos por ahora. Entonces, si fue medio incógnito o no dio declaraciones, pero me estaba fijando antes de salir ahí si en AFP, que es donde siempre suben al instante lo último, y no había fotos de la Saludos a los compañeros. Saludos a los compañeros. Es verdad. Bueno, ya nos enteraremos entonces. No, totalmente. Pero sí, lo que hubo alrededor del estadio, como habíamos dicho estas otras veces, continuaron las manifestaciones de las personas, ¿no? Cada vez más artísticas. No sé si vieron que en todas las zonas de las sedes se erigieron una suerte de estatuas. Que eran como, no eran estatuas per se, pero eran como simbolizando llegó el Mundial, se viene, no sé qué, y hubo un montón de gente que se organizó, las tiraron, hubo un montón de manifestaciones a nivel educativo también, muchos docentes manifestando porque, bueno, falta presupuesto en la educación, y era el momento en el que todas las cámaras están ahí por el Mundial, dijeron, vamos a evidenciar también como nuestros reclamos. Entonces, bueno, hay como, más allá de también las manifestaciones por los desaparecidos, que también lo habíamos contado, y bueno, y se utilizaron la infraestructura que está de la FIFA, que volvió a pintar el Estadio Azteca, volvieron a pintar todo. Bueno, los artistas volvieron a manifestarse sobre esas pinturas y eso estuvo muy bueno porque tuvo gran alcance, eso la verdad que es destacable. Pero bueno, las desapariciones, como habíamos hablado, es algo que continúa agravándose, que continúa, es una realidad con la que México no estaría pudiendo por ahora. Claro, no hay como taparlo, por más pintura que se ponga. Exacto. Sí, es más, hubo 3-4 manos de pintura, hubo 3-4 veces que lo hicieron hasta que en un momento lo que hicieron fue vallar la entrada y las inmediaciones para salir de eso. En esto que ustedes me comentaban si el espíritu mundialista lo traía o no, llegando a la Diaria Radio, me encontré con unos compañeros que me dieron el viejo y querido Fixture. Pero ese Fixture en papel. Puede faltar. Pero muy bueno. Es buenísimo. Muy bueno. Quiero ir marcando todos los resultados. Sí. Los compañeros del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines me lo dieron. Fue espectacular. No es un chivo esto, es simplemente una cosa que sucedió. Claro, una cosa amorosa, vintage. Sí. Total, aparte me lo dieron así. Tomá. Contágiese. Contágiese, mi querido. Muy bueno. Pero no me pierdo ninguno ahora. Yo en cualquier momento sé en qué momento están sucediendo los distintos partidos. Por favor, Facu, y nos mantenés al tanto, por favor. Sí, claramente. Bueno, de hecho, México va ganando 1-0 ya. Así que tenemos ese dato para contarle a la gente.
que no le gusta el Mundial porque por algo nos está escuchando a nosotros, ¿no? Claro, de algo o que más. están O capaz lo están viendo, manejando. o capaz lo están viendo de fondo y no. Exacto. No nos escuchan. Y nos quiere mucho y quiere saber lo que está pasando en el mundo, más allá de lo que está pasando en México, en ese momento en el Estadio Azteca, de nombre cambiado. De nombre cambiado, lo hablaban hoy También más lo temprano. comentabas. Sí. Pero bueno, yo le traigo un par de historias para vincular también la pelotita con otras cosas. Exacto. Bien. Y historias y otras son también actualidad, ¿no? Ujú. Porque muchas veces la cultura de cada país también se refleja con las cosas que vemos en la actualidad, tienen raíz en la historia. Y por Exacto. ejemplo, ahora que estamos hablando de México, México se enfrenta a Sudáfrica. Sudáfrica tiene una historia que está teñida por la segregación racial, por el racismo. Sí, claro. Y bueno, y traemos algunos momentos del siglo pasado donde la FIFA fue determinante con esa realidad. Antes de entrar en la FIFA y las cuestiones, hablaba el otro día con unos compañeros y salía, compañeros periodistas, y salía también el rol de la FIFA en este sentido geopolítico de manejar y de acomodarse, de acomodar el cuerpo según las cosas vayan sucediendo, ¿no? Hablaban que es una organización de asociaciones que hoy tiene mayor alcance que, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas tienen 193 Estados miembros y la FIFA tiene 211 asociaciones vinculadas. En esto, ¿qué pasa? Hay diferencias, ¿no? Reino Unido, por ejemplo, está vinculado a la ONU, pero a la FIFA están Escocia, Inglaterra, países, Irlanda del Norte. O sea, es distinto, es como más por asociación. Claro. Pero también se reconocen estados que la ONU no coincide o hay como disparidad en eso. Y eso va mutando también, ¿no? Es más fácil a veces entrar a la FIFA también, si conviene. Gibraltar, Kosovo, han ingresado a la FIFA cómodamente. Son los últimos que ingresaron en 2016. Y, por ejemplo, a la ONU, el último país que ingresó fue Sudán del Sur en 2011. O sea, hay 15 añiñitos no hay nuevos integrantes. No hay nuevos integrantes. Y en ese sentido también hablaban de, bueno, cómo se va moviendo la FIFA en esa geopolítica que a veces se mete, a veces no. Y elige los momentos en los que meterse. En este caso, en Sudáfrica, se metió. Y se metió sostenidamente, por lo menos por 30 años. A ver. Los invito a que me acompañen a los años 50. Vamos. En Vamos Sudáfrica. Aunque hubo leyes discriminatorias antes, se crearon las primeras leyes específicas del apartheid. Ahí mucho más agresivo, de segregación racial específica, con muchas similitudes de las medidas tomadas en el régimen nazi en los años 30, contra los judíos, pero en este caso contra la raza negra. Tenemos despojo de derechos, las personas negras no podían trabajar en ciertos lugares, no podían moverse, estaban confinados a ciertas regiones, mucho control. Y 5 o 6 años después de que se empiezan a implicar estas medidas específicas así que se podían ver internacionalmente, la FIFA dice, bueno muchachos, ¿qué están haciendo? Sobre todo en el 56, cuando se aplica la primera política racista en el deporte estrictamente. ¿Qué hace Sudáfrica? Dice, bueno, tengo una liga para los clubes en los cuales están jugando personas blancas y una liga para los clubes en los cuales están jugando personas negras. Segregación específica, total, sin tapujos, ¿no? Sobre todo los que tenían propiedad, los clubes con propiedad de personas blancas tenían un poder de decisión mucho mayor y como los otros los estaban segregando, lo que hicieron fue generar una asociación, por así decirlo, que era la que se hablaba con FIFA, que era la de los dueños de los clubes blancos, por así decirlo, que se identificaba como la verdadera asociación nacional. La FIFA dijo, no, esto no es una verdadera asociación nacional, estás dejando a gran parte de la asociación por fuera. Sí, recordemos que para ese entonces más o menos el 70% de la población era negra y hoy en día supera el 90%, pero digo, en ese momento era el 70%. Sí, ya era mayoritaria. Sí. Imagínate que FIFA obviamente dijo, hasta acá, ¿no? En el 55 ya habían hablado de esto, y se le designó una comisión de investigación de la FIFA. La FIFA dijo, bueno, abordemos el tema, vamos a seguir este tema. Pero es una comisión que aceptaba muchos argumentos, como por ejemplo, la separación racial en el deporte para Sudáfrica es tradición y costumbre. Bueno. Perfecto. Entonces,
pase, vaya y pase. Bueno, en el 56 la gente dice, bueno, no me están convenciendo esos argumentos, ¿no? y empiezan a trabajar de otra forma. De hecho, Sudáfrica toma la decisión de que en competencias internacionales va a llevar únicamente atletas blancos. Y ahí es otro llamado de atención, otro tirón de orejas para Sudáfrica, ya no solamente de FIFA, sino de otras organizaciones vinculadas a otros deportes y otras disciplinas. Y se empiezan a generar asociaciones alternativas, ¿no? Ya como estaba solamente a la que abarcaba solamente a los dueños blancos de clubes y de asociaciones, bueno, empezó a armarse otra y empieza a generar ese conflicto, ese debate de generar también pertenencia, porque si uno no es representado y no es escuchado, sus problemas tampoco tienen eco no internacional, no existen. Bueno, y ahí hubo una intervención directa del gobierno para mantener la segregación racial, porque la FIFA y otras organizaciones estaban preguntando, bueno, ¿cuál es la situación puertas adentro? Si puertas afuera está saliendo un equipo que es meramente blanco, imagínate puertas adentro es lo que está sucediendo. También se empezaba a conocer, otro momento de prensa, ¿no? También como muchos crímenes de guerra fueron conocidos muchos años después, la realidad adentro de Sudáfrica se conoció mucho tiempo después. Sí, no había redes sociales. No, claro, no es como nadie ahora. tuiteaba. Claro, exacto. Bueno, Twitter vamos a hablar después también un poquito. Pero bueno, y esto se evidenció en un encuentro, por ejemplo, Sudáfrica tampoco era que estaba cerrada al mundo. En el 58 se ejerce mucho más presión sobre el gobierno sudafricano. Se le pide explícitamente que desracialice el deporte. Y ellos empiezan a abrir las puertas a que otros equipos vengan a jugar partidos a Sudáfrica. Es el caso del equipo portuguesa de Brasil, que va a jugar un partido y en ese partido se les presenta un equipo de Durban, de Sudáfrica, estrictamente blanco. Y ellos dicen, no puede ser. A ver. ¿Qué está pasando? Sí, es un casting. Claro. y dicen, no jugamos. Se rebelan y deciden no jugar. En vez de jugar con las reglas de juego que estaban imponiendo desde la apartheid. Y bueno, lo boicotearon y a partir de ahí, en el 59, un año después, la FIFA les dice un ultimátum. Les dice, o esto sucede, o lo hacen carne a esto que vienen prometiendo, que es integración, o van a ser desvinculados de la FIFA. Y como no pasa nada, en el 61 la FIFA hace oficial la desvinculación de la Asociación de Sudáfrica de fútbol. ¿La desvincula o le prohíbe participar de torneos? En realidad, lo que es la expulsa de la FIFA, dicen. Pero o sea, todos los torneos organizados por FIFA estaría prohibida su participación. A partir de ahí empieza un movimiento negro que se recontra toma fuerza, empieza a, celebra esa decisión de la FIFA, como decir, menos mal que ahora sí, ¿no? No estamos siendo cómplices. Sí, claro. Alguien se dio cuenta. Y en realidad cuando Sudáfrica piensa, ya está, salimos, por así decirlo, estábamos en capilla, nos habían puesto ahí, y en realidad, empiezan a tener diálogos internos, de puertas hacia afuera, muestran como que hubiera una evolución, un cambio, y para el 63 la FIFA los vuelve a readmitir. O sea, tenemos 2 años para que acomoden, el cuerpo. Acomodaron, ahí va, las cosas. Pero cuando se caen los hechos, lo que propones, de cara al Mundial de Inglaterra 66, Sudáfrica manda su selección, su lista de convocados, y eran todos blancos. Otra vez. Lo mismo con el Mundial de México 70. Y otra vez pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Puertas adentro estaba todo igual. Sí. Por más de que se declarara hacia la FIFA, la situación del apartheid se sostiene hasta los 90. O sea, tenemos presos políticos, tenemos también la figura de Nelson Mandela liderando también la resistencia y siendo encarcelado casi 30 años, 27 años. Sí. Lo que logra que en julio del 92
la FIFA vuelve a readmitir a Sudáfrica. Y ahí sí. Bien. En el 94 es que, bueno, se da el pasaje de gobierno. Nelson Mandela es el primer ministro negro también que hace el pasaje de gobierno también a esta nueva etapa de liberación. Y también es Mandela el que tiene un rol súper importante después en las negociaciones para que Sudáfrica hospede un mundial en 2010. Se postula en 2006, pero pierde el mano a mano ahí con Alemania para ser anfitrión. Pero después en 2010 sí, y en 2010 pudimos ver a Mandela ahí con la copa en la inauguración. Fue como un cierre, y después él fallece creo que en 2013, años después. Pero bueno, nada, es el primer y único mundial africano hasta la fecha, que está manchado, por así decirlo, por toda su historia anterior. Claro, la historia que precede. Claro, es como una conclusión de una integración final. La selección actual de Sudáfrica y de ya hace 30 años, un poco más de 30 años, sí tiene una integración racial, no tiene esos vestigios de segregación racial. Y bueno, pero en realidad hay cosas que en la sociedad continúan. Sí, de hecho, estamos en un momento de Sudáfrica muy particular porque hay una persecución y un racismo muy fuerte, sobre todo con persecución y agresiones e incluso muerte de inmigrantes, especialmente interafricanos. Muchas veces se habla de refugiados, de inmigrantes africanos en Europa, de los conflictos que trae la integración en esos países, el cierre de fronteras por parte de España, Alemania y un montón de países que se niegan a avanzar en procesos de integración o de recepción a veces de refugiados políticos y demás, pero el principal destino de migración de habitantes africanos de diferentes países de África es precisamente Sudáfrica. De hecho, se conoce como la Ruta Sur y es hacia donde van la mayoría de los migrantes en África, que en este momento están siendo perseguidos, en algunos casos extraditados y en algunos casos repatriados por sus países. ¿Cómo estuviste viendo eso, Facu? Contanos. Sí, justo estuvimos hablando de eso. Bueno, aclarar primero que, según un informe del Banco Mundial de 2021, el 10% más rico de los sudafricanos, que son en su mayoría blancos, acaparan el 85% de la riqueza del país. Hay una herencia de esa sociedad, claro, del apartheid. O sea, eso continúa sucediendo. Y como vos decías, desde el 94 en adelante, bueno, se convirtió en un gran destino para recibir la inmigración intracontinental sería. Y lo que nos trae una situación de hoy, que es esa ola de protestas violentas, por lo menos desde principio de mayo, pero en realidad hace años. O sea, ahora hay como una ola de incremento de violencia contra los inmigrantes de otros países africanos. Las organizaciones de derechos humanos afirman que se los usa como chivos expiatorios, ¿no? Como pasa también con la inmigración en la gran mayoría de los países. Totalmente. Nosotros también lo vivimos acá, pero ahí está exacerbado por un movimiento que es importante resaltarlo también, que llama a Put South Africans First, ¿no? Bueno. ¿A qué nos hace acordar? Sí, hay integración de sectores de ultraderecha en el gobierno de Cyril Ramaphosa, específicamente en Sudáfrica. Tenemos un país con poco menos de 70 millones de habitantes, donde solamente hay alrededor de 3 millones de inmigrantes y un desempleo, que estamos hablando de menos de un 5% o alrededor de un 5% de la población, y un desempleo que ronda el 40% en Sudáfrica, con lo cual ya de por sí los números no cierran como para que culpen a los inmigrantes. Digo, si empezamos por esa parte. Son chivos expiatorios. Sí, claro. No. Y bueno, nada, no tiene nada que envidiarle al MAGA esto, ¿no? No. Esos... Parece muy inspirado. March to March, la movilización que anduvo y la organización que estuvo realizando la mayoría de los ataques en los últimos tiempos, no es una organización nueva en términos de que no es de esta época, como vos decía Facu, no solamente muchos meses porque arrancaron mucho tiempo antes con los ataques, sino que además llevan muchos años. Hay históricas manifestaciones racistas contra inmigrantes en Sudáfrica. No me acuerdo ahora exactamente cuál fue la última y la más fuerte, pero recuerdo que en 2008 había una que habían asesinado a casi 60 personas y demás, las prendieron fuego vivas. O sea, estamos hablando de sectores súper violentos y racistas, por supuesto, e históricamente arraigados. Sí, exacto. El que yo había visto ahora, que se autodenominan Operación Dudula, que significa derribar, y es un movimiento nacionalista y de antimigración, que bueno,
que es lo que decíamos, ¿no? Esa ideología de poner a los sudafricanos locales, por así decirlo, que ellos dicen los originales, pero en realidad no hay tal, ¿no? No hay tal denominación. Impulsan una campaña que impide que los inmigrantes indocumentados puedan acceder a los centros de salud públicos, por ejemplo, que puedan ser asistidos. Y bueno, nada. Y ahí ya hubo acciones concretas de los gobiernos de Kenia, Malawi, Lesoto y Zimbabue, que en realidad lo que dijeron fue que, bueno, si están ahora actualmente viviendo en Sudáfrica, mientras resuelven las acciones a tomar, que se mantengan en sus hogares, porque en realidad no tienen como capacidad de acción para asistirlos como a distancia, porque están en negociaciones, pero otros como Nigeria y Ghana empezaron a repatriarlos, ¿no? A traerlos hacia sus territorios. Y bueno, nada, y también los comunicados que saca el gobierno sudafricano son muy confusos. Por un lado, defienden el derecho a protestar, lo cual es... para mí fue sorprendente leerlo y ver. Y por otro lado, bueno, se aterran por las manifestaciones, ¿no? Y condenan la violencia vinculada a las manifestaciones. O sea, es como una doble... Sí, es como que quiere estar bien con todos y termina siendo mamarracho. Claro. Bueno, Ramaphosa salió el domingo específicamente a hacer una conferencia de prensa, el domingo 7 de junio, y mencionó esto que vos decías, Facu. Dijo, por un lado, que hay que entender a los ciudadanos que están descontentos con la situación económica y con la situación problemática que hay en diferentes lugares, y la inseguridad también. Hay como dos elementos que siempre terminan siendo utilizados para acusar como chivo expiatorio, como bien decías, a migrantes. En este caso señaló esos dos elementos y dijo, hay que entenderlos, pero no toleraremos, y ahí es donde aparece, digamos, de alguna manera el atenuante, no toleraremos la justicia por mano propia, y sí dijo, y no hay que endilgarle a los migrantes la responsabilidad por problemas ni de seguridad ni económicos. De todas maneras, seremos completamente duros con la aplicación de nuestra ley y no toleraremos tampoco, así como no tolerarán la justicia propia, que haya migrantes ilegales. Es decir, vamos a tratar de regularizar eso. Digo esto también porque las organizaciones, Dula, pero también otro tipo de organizaciones que se han manifestado en repudio y ataque a migrantes, dieron como una especie de plazo hasta el 30 de junio, estamos a 19 días en este caso, para que se normalice la situación de los migrantes, porque si no van a salir a cazarlos por sus propios medios. Terrible. No, terrible. Bueno, estamos en un contexto global de bueno, el mundial aflora el nacionalismo y aflora la xenofobia también, ¿no? Y la polarización. Sí, en este caso se implicó debates diplomáticos y rispideces con Ghana, con países con Zimbabue, con Lesoto, Malawi, vos decías, y también había otros países más que habían estado involucrados, que están haciendo incluso, en el caso de Ghana, por ejemplo, vuelos de repatriación de sus propios ciudadanos. Mozambique también, hubo por lo menos 2 ciudadanos de Mozambique que fueron asesinados en las últimas semanas, y el gobierno de Mozambique salió a cuestionar, obviamente, al de Sudáfrica y decir, por favor, garanticen la seguridad de nuestros habitantes, y les recomendó a sus habitantes en Sudáfrica, más allá de que estén legales o ilegales, que no salieran de sus casas durante las protestas. Claro. Sí, pero bueno, en realidad ahí no hay seguridad, ¿no? Porque el que se queda en su casa, si te están buscando o lo que sea, también estás vulnerable, ¿no? Por el simple hecho de emigrar. Totalmente, y tenés una emergencia médica y ¿qué haces? No, totalmente. Pero bueno, y les traía un poco también para conversar este tipo de hechos que ustedes han hablado también antes de que yo entrara al aire, que es un poco un popurrí de la actividad que está pasando. No sé si lograron ver un poco el popurrí, es como la doble vara de la FIFA, ¿no? Un poco también acá aparece. También, sí, totalmente. ¿Vieron la conferencia de prensa de Infantino ayer? No. ¿Qué pasó? Bueno, yo vi una intervención puntual en la cual un periodista australiano le pregunta, pero ¿qué está pasando? ¿Estás negando visas? La gente no sabe si ni puede ir al Mundial y es mañana. O sea, ayer gente con entradas que no pudo entrar. Claro, totalmente. Gente que va a trabajar al Mundial, que no puede ir a trabajar. Que fue designado y que la misma organización que le dijo vas a venir a trabajar acá, aprontar tus valijas, todo. No le puede garantizar. Que puede entrar al país donde tiene que trabajar. Es terrible. Por eso no te mandamos, Facu. Por eso para el mundo te cuidó y te dijo quédate acá con nosotros. Me evitaron todo el trabajo de armar la valija y estar aprontándome y que me dijeran que no. Igual saben que es verdad, ¿no? Que había hasta un control de redes sociales y de posteos de los últimos 5 años para el fanbase, para cualquier persona que quiera ir a hinchar igual.
había un registro a nivel de inteligencia, ¿será? De tus últimos posteos de los últimos 5 años. Es probable que hayan sido algún contrato con Palantir en el gobierno de Estados Unidos. Exactamente. No, es muy complicado. Posteaste algún meme, sonaste, no entras más. Y yo estaba borrando un poco, pero cuando de Paren el Mundo me dijeron que no íbamos, dije... No. Me olvido, obvio, dale. No, olvídate. Pero bueno, Infantino le dijo a los periodistas, chill and relax. Nosotros estamos trabajando, ustedes chill and relax. Claro, disfruten, bailen. Básicamente. ¿Me vas a acordar del Shut Up and Play? Sí. Que le dijeron tantas veces a tantos jugadores que reclamaron por sus derechos, ¿no? Totalmente. Sin repetir y sin soplar, porque tenemos que ir despidiéndonos, Facu, con tu excelente columna mundialista una vez más. Países que han tenido problemas por cuestiones políticas en este mundial. Irán, Irak, Somalia. Irán, porque Haití. no lo dejan entrar a Estados Unidos, salvo para los partidos. Se tuvo que ir a era un México. pasapalabra. Dale. Dale. Sí, bueno, Irak también, el delantero Irak. estuvo retenido. Un delantero que lo tuvieron 7 Hussein, horas. Sí. también con ese apellido, Hussein, lo tuvieron 7 horas en el aeropuerto declarando. ¿Qué más? Estaba complejo. Bueno, Somalia Dijimos tenemos con el árbitro, Ya. pero ojo, tengo una contracara a esto. A ver. La UEFA, mirá si será doble cara todo. La UEFA le otorgó ante este hecho arbitrar la Supercopa de Europa, que es entre mirá. el PSG y el Aston Villa, que se va a jugar más adelante. Impresionante. Como diciéndole Premio consuelo, un tremendo. premio consuelo, ¿no? Nosotros somos los buenos, dijo Bruno. Tremendo, ¿Y Haití? tremendo. ¿Qué pasó con Haití? Y Bueno, y Haití en un tenía una minuto. camiseta. Sí. Tenía una camiseta que fue baneada. Baneada, sí, decir que no se la dejaron usar. Claro, le dijeron, no, esta camiseta no. Pero además esas cosas se aprueban con tiempo antes. O sea, la FIFA la vio, y 2 minutos Dijo que antes sí. salía a la cancha y dijo, no. Pero... ¿Por qué Claro. no la dejan usar? Bien, La porque gran tiene un dibujo atrás Sí. lo tengo anotado por acá. De una bandera. De la batalla de Vertières, Sí. Claro. que fue la última batalla de la revolución haitiana. De la liberación. Exacto, de la liberación. Y ahí supuestamente esa silueta era de Jean-Jacques Dessalines. Sí, y, Claro, y mensaje además político. figura una banderita que fue la banderita emblemática de la Exacto. liberación y de la independencia de Francia. Sí. Exacto. Bueno, quedaron baneados, tuvieron que cambiar la camiseta.